se anuncia oficialmente el compromiso de Ferdinand con la gran duquesa Valdrova. El patriarca de la familia se asegura de mostrarle al chico lo pesada que es realmente esa decisión. Para el joven Ferdinand Rosnova, ese matrimonio arreglado es un verdadero golpe. En la alta sociedad, recibir una orden así es básicamente una sentencia de ruina total. Solo le quedan dos opciones: rechazar el compromiso y ser expulsado de la familia. La segunda es aceptar el trato y ser aplastado por las circunstancias, que no es para nada lo que quiere. En el fondo, todo lo que nuestro protagonista quería era pertenecer de verdad a su familia. Por eso se empujó al límite absoluto, quedando completamente exhausto después de cada sesión de entrenamiento. Aunque solo era el débil tercer hijo bastardo de una familia de caballeros, siguió esforzándose sin descanso. Desde lejos, los demás menospreciaban su entrenamiento, diciendo que no progresaba porque le faltaba talento. Nadie lo apoyaba, pero se lo aguantó y soportó toda la humillación. El chico se aferró a su rutina de espada impulsado por pura esperanza. Siguió aferrándose al sueño de ganarse el respeto de su padre. Se corrió la voz por la casa sobre el entrenamiento nocturno del chico. Uno de los jóvenes de la familia se burla de nuestro protagonista, diciéndole que su entrenamiento es una gran broma. Estrellando a nuestro chico contra la pared, el abusón le dice al pobre que ni siquiera tiene derecho a soñar, y sigue lanzándole insultos sobre su origen y sus ojos azules. Todo lo que nuestro protagonista quería era ser aceptado por ellos, pero esa ilusión finalmente se hizo añicos. Su padre ya se había rendido con él, ignorando por completo todo su arduo trabajo. Al enfrentar la fría verdad, el chico se dio cuenta de que nunca tendría un lugar allí. De vuelta al presente, rechaza el compromiso y decide alejarse de su familia sin dudarlo y sin mostrar ningún remordimiento. El patriarca aceptó fríamente su decisión, y así sin más, nuestro prota es echado directamente de la casa. A partir de entonces, su familia lo repudió y perdió el apellido Rosnova. Mientras se alejaba, el chico estaba furioso por haber sido desechado como basura después de haberse esforzado tanto. Las cicatrices y callos en sus manos temblorosas eran prueba de cada gota de sudor derramada para nada. Una vibra oscura se apoderó del joven, y apretando el puño, juró que nunca perdonaría esa falta de respeto. Impulsado por una promesa de venganza, un torrente de energía mágica demencial comenzó a surgir. Y fue justo ese día en que lo abandonaron que nuestro prota despertó como mago. A sus 18 años, finalmente usó ese poder místico para dar inicio a un capítulo completamente nuevo. Otros aprendices se reían de él por intentar aprender magia a esa edad, diciendo que ya era demasiado tarde. Se burlaban de su habilidad, diciendo que le tomaría décadas tan solo dominar lo básico. Pero pronto recuerda que la verdadera fuerza de un mago viene de su interior. Ignorando a los detractores, canaliza su maná y deja a sus atacantes completamente aterrorizados. Un círculo mágico rojo y brillante se forma mientras se da cuenta de que su maná se alimenta del odio y la venganza. Después de aniquilar al grupo, descubre que mientras más se enoja, más fuerte se vuelve. Y así fue como alcanzó el sexto círculo. El destino de su regreso no fue otro que la mansión Rosnova, el lugar que lo desechó en su momento. Una vez que llega, le lava el cerebro a los sirvientes que solían burlarse de él, obligándolos a volverse unos contra otros. Luego, hace que sus hermanos mayores se odien tanto que terminan destruyéndose entre sí. Finalmente, llegó hasta su padre, el hombre que más odiaba en el mundo, quien ahora suplicaba desesperadamente para que todo terminara. Mirando fijamente al patriarca, nuestro chico le dice al anciano que contemple la absoluta pesadilla en la que se ha convertido su orgullosa familia. El patriarca se vuelve completamente loco al ver desmoronarse todo lo que construyó. Todo lo vinculado a la familia Rosnova termina desapareciendo para siempre. Pero todavía no era suficiente para nuestro prota. Montones de guerreros y figuras poderosas desenvainaron sus espadas para intentar detener la ira de nuestro prota. Acusado de destruir a su propia familia, Ferdinand se convierte en el enemigo público número 1 de todo el continente, rodeado por fuerzas dispuestas a acabar con él. Sobrevivió a cada batalla y alcanzó el nivel más alto que un humano jamás podría lograr, el octavo círculo. Se convirtió en un archimago y rápidamente se dio cuenta de que no estaba solo. Si antes buscaba venganza, ahora todos los demás querían vengarse de él. Así que se esforzó por volverse aún más fuerte, lo suficientemente poderoso para aplastar a cualquiera. Y ese tipo de poder implicaba alcanzar el nivel de semidios, el noveno círculo. Durante su investigación, el joven mago descubre lo que le falta para cruzar esa frontera final. Ese requisito parecía una broma macabra de los giros del destino. El elemento esencial era el corazón de la dragona roja llamada Valdrova. La ironía no podía ser mayor que el destino poniendo a esa misma criatura justo en su camino. Y ahora su exprometida está sangrando frente a él. La prometida en su forma de dragón gigante intenta descubrir quién es realmente este tipo que viene a derrotarla. A mitad de la pelea, nuestro prota recibe un golpe y escupe sangre tras el fuerte impacto. Con la energía que le quedaba, exige el fin de Valdrova. La dragona pregunta por qué él y el resto de la humanidad la llaman tirana. La dragona afirma que ni siquiera ha salido de su territorio y pregunta de dónde viene todo este odio. Con los ojos ardiendo de rabia, el chico expone la falsa inocencia de la dragona. Apuntando a la dragona, Ferda le dice que ella es la raíz de su ruina.
porque su obsesión con encontrar un prometido hizo que lo echaran de su casa. La dragona pregunta si eso realmente es culpa suya, y nuestro chico dice que por supuesto que lo es. Él se queja de que la bestia quería una pareja humana y terminó arruinándole la vida por completo. Al escuchar eso, la pata de la dragona tiembla en el suelo mientras ata cabos. Nuestro prota encuentra la reacción de la bestia súper extraña, sin entender qué está pasando. Ignorando la duda de su enemigo, el joven aprovecha la oportunidad para cargar su maná para el próximo ataque. Mientras nuestro chico prepara su ataque final, la dragona se levanta, diciendo que ahora lo entiende todo. La criatura entierra sus garras con fuerza directamente en su propio pecho. La escena hace que el mago retroceda, completamente atónito por lo que está presenciando. La sangre de dragón salpica por todas partes, golpeando a nuestro chico justo en la cara. Ver a la dragona con las garras hundidas en su pecho deja a Ferda totalmente paralizado. En estado de shock total, el joven se pregunta por qué demonios la criatura se lastimaría de una manera tan brutal. La dragona le recuerda al mago que su magia específicamente necesita un corazón de dragón para estar completa. Nuestro prota se da cuenta de que la bestia planea entregarle su corazón e intenta detenerla, gritando con desesperación para que resista. Después de todo, ese corazón es la única oportunidad del joven para alcanzar el 9º círculo mágico. Furioso, Ferda intenta retener a la criatura, gritando que no permitirá que se destruya a sí misma. Lanza un hechizo sobre Valdrova en un intento desesperado por congelarla en el lugar. El mago está completamente enfurecido por la elección de la dragona. Quedándose sin fuerzas para mantenerse en pie, la enorme criatura cae críticamente herida. Al ver esto, el chico teme lo peor y estalla en negación, pensando que el corazón fue destruido. La bestia colapsa y Ferda se acerca corriendo para ver la situación. Mira de cerca y ve el corazón mágico completamente intacto. Sorprendido de ver el órgano en perfecto estado, el chico escucha a la dragona decirle que lo tome. Nuestro prota se congela, incapaz de entender por qué ella haría ese sacrificio. Él le pregunta por qué Valdrova llegó tan lejos, ya que podría haberlo derrotado con un solo ataque. Con el corazón roto, la dragona responde que lo hizo porque su mera existencia le hizo la vida miserable. La bestia reveló que se había odiado a sí misma durante mucho tiempo debido a la naturaleza destructiva de su especie. La criatura odiaba la sangre que corría por sus venas y el impulso de destrozar todo a su alrededor sin razón. Ella detesta ese lado salvaje y temerario de sí misma que no podía contener su verdadera naturaleza. Durante años, la dragona libró una batalla interna para contener sus instintos y evitar lastimar al mundo. Entre las llamas del pasado, la dragona se dio cuenta del daño accidental que causaba a los humanos. Su presencia solo propagaba miedo, y ella sabía que su fin resolvería muchos de los problemas del mundo. Aún así, todo lo que quería era ser feliz en la vida, pero ese deseo terminó haciendo sufrir a demasiadas personas. Lágrimas caen de los ojos de Valdrova mientras da su último suspiro. Ya que todos sufrieron por su culpa, esperaba que el joven fuera feliz con este último regalo. La forma de la dragona comenzó a desvanecerse lentamente en la oscura noche. Sintiendo un nudo en el pecho, Ferda mira fijamente al vacío, totalmente confundido por lo que siente. No podía entender por qué todo este final le dejaba un sabor tan amargo en la boca. Molesto, nuestro chico acusó a la bestia de jugar con su mente hasta el final, intentando recomponerse. Recuerda el objetivo que lo trajo hasta aquí y el camino hacia el 9º círculo. Levanta la esencia de la dragona con un agarre firme. Si absorbe todo ese poder, la recompensa será masiva. El mago grita mientras atrae maná, rompiendo sus límites para convertirse en un semidios. Una onda de choque masiva destroza el lugar en el clímax de su transformación. Su mente flota en el vacío mientras algo completamente nuevo sucede. Confundido, el prota siente que su mente divaga tras consumir el núcleo del dragón. Se hunde profundamente en un mar con los recuerdos de la bestia. El chico se pregunta si esa extraña sensación provino de absorber el corazón. Una pesada ola de recuerdos choca directamente contra su mente. De la nada comienza a sentir todas las emociones de Valdrova. El gran peso de todo ese dolor hace que nuestro joven caiga de rodillas en la oscuridad. Se queda totalmente paralizado al darse cuenta de lo que la criatura ocultaba en su pecho. Era un dolor tan antiguo que hacía que su propio sufrimiento no pareciera nada. En lo más profundo de ella había una gran soledad, nada parecida al odio del chico que la derrotó. De repente, su venganza se sintió completamente inútil, haciendo que el protagonista llorara por lo que hizo. Mirando hacia atrás, realmente piensa en lo que en verdad quería desde el principio. Se pregunta si de verdad quería poder, venganza o convertirse en un dios. La respuesta era un rotundo no, porque en el fondo, lo único que quería era formar una familia sencilla y amorosa. Todo lo que quería desde el primer día era vivir en paz, rodeado de personas que lo amaran. Al recordar su infancia, el joven comprende el peso de sus decisiones mientras recuerda a Valdrova. Al ver el recuerdo de la joven bestia en la ventana, el prota se da cuenta de que ella quería exactamente lo mismo que él. Una inmensa ola de arrepentimiento lo golpea al ver que todo lo que hizo antes no tuvo ningún sentido. La chica ya se ha desvanecido en sus manos, arrebatándole cualquier sentido a su búsqueda de poder. Las lágrimas corren por su rostro magullado mientras la culpa pesa en su alma. La magia suprema de un mago del 9º círculo activa el hechizo de deseo. Arrodillado en el círculo dorado, usa su poder para reescribir la realidad misma. El prota abre los ojos de golpe al escuchar a alguien llamarlo por su nombre.
Totalmente confundido, se encuentra de vuelta en el despacho de su padre donde todo comenzó. Su padre lo regaña por soñar despierto, obligando al prota a mirar al muy vivo Arambol Rosnova. Recuerda que ese tipo había sido totalmente aniquilado, y se da cuenta de que retrocedió el tiempo hasta aquel día decisivo. Su padre le repite que su compromiso con la gran duquesa Valdrova ya es un hecho. El hombre insiste en que el chico debe entender las consecuencias de aceptar esta unión, antes de que su padre pudiera siquiera terminar de amenazarlo con echarlo si decía que no. El joven lo interrumpe. Dando un paso firme hacia adelante, sabía con total certeza que realmente había viajado en el tiempo. En lugar de rechazar la orden como hizo en su vida pasada, Ferda miró tranquilamente al patriarca a los ojos y dijo que aceptaba el compromiso. Decidido a no huir esta vez, acepta el compromiso arreglado con Valdrova. Con la mano en el pecho y los ojos llenos de convicción, el prota acepta formalmente el compromiso para reescribir el futuro de ambos. Huken Rosnova, el segundo hijo de la familia, se queda boquiabierto al enterarse de que el chico aceptó el compromiso con la gran duquesa. El hermano interroga al mayordomo, dudando de la decisión y preguntando qué trama el prota ahora. El sirviente explicó que el joven amo despidió a todos los sirvientes y se quedó en su habitación preparándose para empacar e irse pronto. Con una sonrisa engreída, Huken se dirige a la habitación de su hermano para insultarlo y reírse en su cara. Dentro de su habitación, Ferda escucha a alguien pisando fuerte por el pasillo a toda prisa. Huken entra de golpe por la puerta gritando, preguntando por qué el chico aún no ha empacado sus cosas y se ha alargado. Pero cuando mira hacia adentro, queda totalmente desconcertado por lo que ve. En lugar de ver a un chico llorando a mares de pánico, encuentra a Ferda tranquilo y listo para marcharse, mirando con frialdad a su visitante. El prota le reclama a su hermano por sus pésimos modales al entrar sin llamar. Explica que despidió a los sirvientes a propósito para aprender a arreglárselas por su cuenta. Desconcertado por esa confianza, Huken intenta recuperar el control y le pregunta si siquiera entiende lo que realmente significa este compromiso. Ferda responde con total naturalidad que sabe muy bien que solo significa que lo echarán de la casa. Tomado por sorpresa, Huken tartamudea e intenta asustarlo, diciendo que lo aniquilarán en el instante en que llegue allí. Sin mostrar una pizca de miedo, el joven simplemente afirma que ya conoce muy bien toda la historia. Después de todo, en su vida pasada, supo que el primer prometido de Valdrova fue el tercer príncipe del imperio. El príncipe era brillante, súper apuesto y tremendamente popular, renunciando al trono solo para ser el prometido de la dragona. Sin embargo, tan solo un día después de llegar al territorio de la dragona, las cosas terminaron trágicamente. El príncipe quedó totalmente maravillado por la criatura y terminó recibiendo una paliza que casi le cuesta la vida. Al escuchar eso, Huken cuestionó si el chico de verdad creía poder sobrevivir a ese mismo destino. Ignorando la advertencia, el hermano agitó la mano y dijo que no detendría a un tonto de correr directo hacia las garras de la bestia, justo antes de amenazar con arrancarle la cabeza al prota si intentaba eludir su deber. Sin inmutarse, Ferda miró a su hermano directamente a los ojos y le dijo que aprendiera a controlar sus propios impulsos. Argyle revela que todo el mundo ya sabía sobre el enamoramiento secreto de Huken por la esposa de su hermano. Furioso, Huken intenta abalanzarse sobre él, pero el mayordomo lo detiene mientras el prota le dice que se calme. Con una sonrisa burlona, el chico menciona que su rostro es demasiado valioso como para llenarse de moretones, y se despide con total naturalidad. Arrastrando su maleta, camina hacia el carruaje que lo espera fuera de la finca. Junto al carruaje, el viejo mayordomo se secaba lágrimas falsas con un pañuelo. El sirviente afirma que fue un absoluto honor servir al joven amo todos esos años. Ferda no se deja engañar por esa farsa, recordando que si eso fuera cierto, el tipo no habría envenenado su comida en el pasado. Cuando era niño, el chico pensaba que estaba enfermo todo el tiempo, solo porque tenía un cuerpo débil. Más tarde, se dio cuenta de que incluso los sirvientes lo estaban envenenando, sintiendo puro asco al recordarlo. De vuelta al presente, el prota pasa junto al anciano y le agradece por sus años de servicio. Sonriendo con calma, el joven ríe diciendo que no debió ser fácil cuidar a alguien como él por tanto tiempo. Mientras el carruaje se alejaba de la mansión, Ferdinand le dijo al mayordomo que cuidara bien de la familia durante su ausencia. Reclinándose en su asiento, sintió una paz verdadera al saber que ya había conseguido su venganza en la línea temporal anterior. El viaje transcurre sin problemas por el camino, rodeado de naturaleza y un sol resplandeciente. El odio y la sed de venganza que solían devorarlo vivo habían desaparecido por completo. Reflexiona que la magia oscura basada en el rencor actúa en el cuerpo como una adicción súper peligrosa. Al principio, el poder se sentía increíble, pero con el tiempo se convirtió en un impulso incontrolable por destrozarlo todo. La locura trajo consigo un placer retorcido a medida que la oscuridad se apoderaba de su mente. Solo el corazón de la dragona logró liberarlo de todo ese sufrimiento. Ahora, con los ojos libres de cualquier amargura, esperaba con ansias su nuevo camino. Apoyando la cabeza en el asiento, el prota reafirmó su decisión de no volver a vivir así nunca más. Deja escapar un suspiro de alivio, sintiéndose increíble por fin conocer la paz después de tanto tiempo. Pensando que ya ni siquiera necesita despertar como mago, Ferdinand escucha al cochero anunciar su llegada.
Un cartel de madera advierte que a partir de ese punto es territorio privado de la duquesa, y la entrada está estrictamente prohibida. El chico se sienta sobre su equipaje al borde del bosque, esperando pacientemente. El cochero huye a toda velocidad con el carruaje, aterrorizado de que la dragona pueda aparecer. Al no haber guardia cerca, Ferdinand piensa en preparar un hechizo simple por si aparece alguna bestia. Una suave brisa mueve las hojas entre la maleza, llamando la atención del joven hacia el bosque. Entre los arbustos del bosque aparece una misteriosa figura vestida de sirvienta. Observando al prota, que se acerca con calma, la joven se presenta como Ruri, la sirvienta personal de Valdrova. Cuando le pregunta si es Ferda Rosnova, nuestro chico confirma su identidad sin dudarlo un segundo. La sirvienta se ofrece al instante a guiarlo hasta el castillo en la cima de la montaña. En el camino, Ferdinand piensa en la reputación del Imperio Arcán, cuya arrogancia oculta profundos defectos. Hacia el este se encuentran las tierras demoníacas infestadas de monstruos que la humanidad nunca pudo controlar. Quien realmente detuvo la invasión de monstruos y protegió la frontera fue la dragona roja Valdrova, mientras le lleva el equipaje. El prota piensa que es muy injusto que el escudo supremo del continente sea tachado de malvado. Los rumores decían que el lugar tenía ejércitos de bestias, lo cual se demuestra cuando unos lobos hambrientos salen de las sombras. Y con un simple movimiento de su mano, la sirvienta espanta a los animales salvajes al instante. Ruri le dice al chico que se relaje, afirmando que no tiene por qué temer a ninguna amenaza en el bosque. La chica le hace saber que, a su lado, ningún monstruo lo tocará, haciendo que el prota le agradezca por la protección. Ferda pregunta cuánto tarda la caminata hasta el castillo y descubre que aún les faltan 2 horas. La chica suelta casualmente que si estuviera sola, el vuelo solo tomaría unos 10 segundos. Totalmente exhausto, nuestro chico estaba completamente seguro de que ella no era una sirvienta ordinaria. Resulta que proviene de un linaje noble que heredó poderes de dragón, manteniendo sus cuernos y cola ocultos. Al escuchar esto, Ferda clava su bastón en el suelo e intenta proponer otra opción. Completamente agotado por cargar ese pesado bolso, el protagonista sugiere ir volando. Pero Ruri le responde bruscamente que tendría que llevarlo en brazos para que eso funcione. Mientras él intenta explicarse, Ruri le deja muy claro que se niega a llevarlo a cuestas. Un silencio incómodo llena el aire mientras el pobre chico se queda ahí temblando de fatiga justo frente a la fría sirvienta. El chico intenta suplicar por un breve descanso, pero Ruri le dice que siga moviéndose porque su ama lo está esperando. Sin más remedio que obedecer, Ferda solo esboza una sonrisa incómoda ante la total falta de empatía de la chica. Al ver el atardecer iluminar el castillo en la cima de la montaña, se dio cuenta de que el camino hacia este matrimonio no iba a ser nada fácil. Una vez dentro de la fortaleza, la chica llama firmemente a la puerta. De pie ante las gigantescas puertas de la fortaleza, Ruri le anuncia a su ama que su prometido ha llegado. Con la mano temblando un poco, Ferda sintió la abrumadora presencia del dragón irradiando desde el otro lado. La sirvienta le dijo que esperara en la entrada mientras ella entraba a recibir el mensaje de su ama. Cuando el protagonista sugiere hablar cara a cara, Ruri lo fulmina con la mirada y lo pone en su lugar. Un poco más tarde, la criada regresa con un mensaje directo de la archiduquesa. El mensaje elogiaba al joven por tener las agallas de viajar hasta allí, a pesar de la violenta reputación de los dragones. Pero el mensaje dejaba claro que la dragona no buscaba un matrimonio forzado, y le decía al chico que volviera a casa. Ferda se pregunta si viajar todo ese camino siquiera valió la pena solo para ser rechazado en el momento en que apareció. Sabía que en su vida pasada habría aceptado la oferta de irse en ese mismo instante, pero ahora que el protagonista ha cambiado, eligió mantenerse firme allí mismo. Declaró con total determinación que no se echaría atrás y que tenía toda la intención de seguir adelante con el compromiso. Al ver lo terco que estaba haciendo el chico, Ruri frunció el ceño, pero accedió a pasarle el mensaje a su ama. La criada regresa sosteniendo un enorme bolso rebosante de monedas de oro. Ella le entrega esa inmensa fortuna como recompensa de la duquesa por su valentía, dejando al chico totalmente atónito, y añade que la riqueza es para que empiece de cero muy lejos, de forma completamente independiente. Ferda afirmó que no le importaban en lo más mínimo las riquezas ni el poder material. Extendiendo la mano, el joven dejó muy claro qué era lo que realmente le importaba. Declaró que su único y exclusivo objetivo era honrar el compromiso directamente con la mismísima duquesa Valdrova. Ruri dejó escapar un suspiro y cerró los ojos ante la inquebrantable determinación del protagonista. De la nada, la sirvienta dispara una ráfaga de energía solo para intimidarlo. Señalando directamente hacia la salida, le ordena al chico que se largue. Ferda se aferra a su objetivo, pero la criada se niega a escucharlo y lo amenaza para que retroceda. Las garras de Ruri se extendieron y su cuerno brotó bajo una aterradora aura verdosa. La sirvienta desata una presión mágica de locos para obligar a su invitado a irse. Sintiendo el peso aplastante del aura, el chico levanta el brazo para combatir el miedo. Ruri lo acusó de ser igual que todos los demás mortales codiciosos que solo querían poder a expensas de su ama. El protagonista finalmente entendió la verdadera razón detrás de la caída del tercer príncipe en su vida pasada. Ese príncipe intentaba manipular el matrimonio solo para controlar a la duquesa y arrebatarle sus riquezas. Solo que Valdrova vio a través de toda esa codicia. Ferdinand se da cuenta de lo arrogante que era el príncipe mientras Ruri carga directamente hacia él.
Acorralado en el suelo, Ferda mira fijamente a la sirvienta dragón de Valdrova. Ella lo mira desde arriba con puro asco, llamándolo nada más que un humano barato y engañoso. La sirvienta acusó al chico de intentar engañar a su ama y le preguntó si quería terminar igual que el tercer príncipe, inmovilizado y sin poder. El muchacho a duras penas podía respirar bajo el peso de esa amenaza, pero aún asfixiándose y en grave peligro, esboza una sutil sonrisa, totalmente intrépido, y mirando a la sirvienta directamente a los ojos, hace una solemne promesa. El joven dice su nombre completo y jura que no hay ni una gota de engaño en sus intenciones. Ferda afirma que nadie lo obligó a venir aquí, y que no busca ningún beneficio personal de este acuerdo. En sus pensamientos, recuerda su vida pasada, cuando ella entregó su propio corazón solo para salvar a un tipo egoísta como él. Esta vez, las cosas iban a ser completamente diferentes. Con una luz cálida brillando alrededor de sus manos, el protagonista declaró que estaba allí como el hombre que se mantendría al lado de Valdrova y se convertiría en su prometido. El joven reafirma su declaración dejando muy claro que estaba allí para ser el prometido de Valdrova. Mirando directamente a la sirvienta, le dice que ellos dos se van a casar, así que será mejor que le diga a su jefa que venga a hablar con él directamente. La sirvienta tiembla de rabia ante la pura audacia del chico, encontrándolo ridícula y absurdamente insolente. Furiosa, se abalanza directo hacia Ferda gritándole por soltar tonterías tan absurdas. Justo antes de asestar el golpe, la sirvienta se congela en el aire como si siguiera una orden repentina. La criada se disculpa y va a transmitirle la audaz declaración de Ferda a su ama. De pie ante su ama, la sirvienta repitió las palabras exactas de Ferdinand sobre venir allí para convertirse en el prometido de la archiduquesa. Arrodillándose en el suelo, la criada confirma que el chico dijo exactamente esas palabras. Justo después de eso, Ruri termina elogiando el abrumador poder de su ama. Sorprendida por el informe, la archiduquesa pregunta si eso es realmente cierto. La noble dragona admitió que tenía curiosidad por ver qué tipo de persona tendría el descaro de llegar tan lejos con palabras como esas. Valdrova le pregunta a la sirvienta cómo le pareció el joven en su primera impresión. La criada responde que parecía un humano patético, prácticamente muriendo de agotamiento solo para llegar al castillo. Sin dudarlo un segundo, sugiere acabar con él, pero es interrumpida cuando la llaman por su nombre. Nerviosa, la criada se disculpa y admite que el chico es bastante lindo, pero su señora le señala que no le estaba preguntando por su apariencia. La sirvienta cierra la boca y hace un puchero, molesta de que sus observaciones fueran ignoradas, dejando escapar un largo suspiro. La criada finalmente admite que el joven humano definitivamente estaba fuera de lo común. Explica que, siendo descendiente de dragón, asustar a los mortales solía ser pan comido, pero ese chico era una gran excepción. Incluso cuando la sirvienta desató su energía para intimidarlo, el protagonista no mostró ni una pizca de miedo. Por esa razón, concluyó que él sería más que capaz de enfrentar a la mismísima archiduquesa cara a cara sin pestañear. Al escuchar eso, la archiduquesa suelta una suave risita que toma a la criada completamente por sorpresa. La noble dragona comentó que le parecía increíble, dejando a la criada sin palabras ante su reacción. Había estado buscando a un humano que realmente pudiera sostenerle la mirada sin entrar en pánico en su presencia, sintiéndose ligeramente aliviada. Valdrova sonrió al darse cuenta de que finalmente podría interactuar con alguien como una persona normal. Ruri encontró extraña su elección de palabras y cuestionó si su señora realmente esperaba una relación normal con un mortal. Ante la tranquila confirmación de la archiduquesa, la sirvienta simplemente aceptó la respuesta en silencio. De vuelta en el pasillo del castillo, Ruri reapareció y le anunció a Ferdinand que su señora había decidido seguir adelante con el compromiso. A continuación, la criada comenzó a guiarlo por los pasillos de la finca hasta llegar a la habitación reservada para los invitados. Al entrar en la lujosa y ordenada habitación, Ferdinand notó que el lugar estaba mucho más limpio y mejor cuidado de lo que había imaginado. Elogiando lo impecable que estaba la habitación, el chico preguntó quién se encargaba de todo el mantenimiento por allí. Sorprendido al descubrir que la propia sirvienta hacía todo el trabajo por sí sola, Ruri señaló que ella era la única y exclusiva criada de la archiduquesa, asegurándose de llamar a Ferda estrictamente solo un invitado. Al chico le pareció extraño ser tratado como un invitado en lugar de un prometido, pero la criada le recordó que la ceremonia aún no se había llevado a cabo, así que todavía era solo un invitado. Murmurando que odiaba a los humanos, la criada mostró una hostilidad total, haciendo que Ferda la comparara mentalmente con un perro guardián protector, pidiendo dejar de lado las discusiones inútiles sobre títulos. El joven preguntó cuándo tendría lugar la ceremonia de compromiso. La criada le informó que el evento estaba programado para dentro de un mes. Explicó que la ceremonia sería sencilla y privada, justo dentro del santuario de la archiduquesa, con la única presencia de ellos tres. Entendiendo la situación, Ferda simplemente asintió en silencio. Pensándolo bien, el chico supuso que un mes sería tiempo de sobra para prepararse. La sirvienta seguía observándolo con los brazos cruzados, manteniendo sus ojos desconfiados fijos en él. Ruri le advierte que romper el compromiso no le saldría barato, ya que ese plazo de un mes estaba destinado específicamente para que él demostrara su valía. Señalando con el dedo directamente al chico, declaró que la pareja de una gran gobernante necesitaba una reputación a la altura.
Le exigió que demostrara tener todas las aptitudes necesarias para convertirse en el prometido de la archiduquesa. Al darse cuenta de las pesadas exigencias de la sirvienta, Ferda suspiró, viendo que casarse tampoco iba a ser una tarea fácil, y preguntó si esa exigencia venía de su ama. Pero la criada admitió que era decisión suya, haciéndolo preguntarse si una sirvienta tenía la autoridad para inventarse reglas así de la nada. La sirvienta argumentó que la archiduquesa era demasiado bondadosa y dejaría pasar cualquier cosa, razón por la cual ella misma se estaba encargando de poner al chico a prueba. La sirvienta seguía exigiéndole que demostrara que incluso su débil cuerpo albergaba algún potencial real. Le advirtió que, si no podía demostrar al menos eso, nadie lo reconocería como la verdadera pareja de la archiduquesa, sin importar el título de prometido. Escuchando atentamente todo eso, Ferda analizó la situación en silencio. En el fondo, el chico reconoció que su prometida tenía a una aliada increíble de su lado. Aunque él no le agradaba, la criada ponía el bienestar de su señora en primer lugar e identificaba exactamente lo que su futura pareja necesitaba aportar. Al recordar el trágico final de su vida pasada, el chico se preguntó por qué una sirvienta tan leal no estuvo al lado de Valdrova en sus últimos momentos. Ferdinand pregunta si tendría que convertirse en emperador solo para satisfacerla, pero la criada le responde que solo necesita alcanzar un nivel en el que otros gobernantes no puedan menospreciarlo. El chico se burla de su respuesta, dándose cuenta de que eso requiere un potencial que podría eclipsar incluso a un emperador. A pesar de lo loco que suena eso, él simplemente sonríe y acepta el desafío sin inmutarse. Desconcertada por su actitud relajada, la criada le pregunta por qué está tan tranquilo ante una exigencia tan absurda. Molesta, le pregunta si está subestimando a la raza de los dragones o si simplemente ha perdido la cabeza. Pero él responde con calma que no es ninguna de las dos cosas. Le dice que no se estrese, prometiendo que en un mes tendrá un poder considerable para respaldarlo. De pie en silencio, la criada se siente intrigada, preguntándose de dónde saca este humano tanta confianza. Cae la noche y el castillo resplandece bajo la luz de la luna llena. Solo en su habitación, el joven reflexiona sobre tener que demostrar su potencial, sabiendo que su cuerpo actual no tiene habilidades muy buenas. Sin embargo, los magos son raros en este continente. Además, tiene la experiencia de haber alcanzado el octavo círculo mágico en su vida pasada. El chico creía que con los recuerdos de su pasado, podría despertar su magia una vez más. Para un mago, crear el primer círculo era la parte más crítica, ya que establecía la estructura de todo el circuito de maná. El círculo azul formado a través de la meditación tomaba tiempo, pero ofrecía el camino seguro que la mayoría elegía. Por otro lado, el círculo rojo nacía de emociones salvajes e intensas. Aunque daba una gran ventaja inicial, esa magia devoraba tu mente y te volvía loco, justo como le pasó a nuestro protagonista en el pasado cuando lo impulsaba puramente el odio. El joven sabía que se volvería increíblemente fuerte, mucho más rápido si volvía a recorrer ese mismo camino lleno de rencor, pero se propone no repetir los mismos errores. Esta vez iba a hacer las cosas de manera totalmente diferente, manteniéndose enfocado para no perderse a sí mismo. Pasó una semana en el castillo. Sentado en el suelo de su habitación, el joven mantenía una postura firme mientras meditaba plácidamente. Se concentra al máximo e intenta canalizar energía mística para formar ese círculo azul. La energía simplemente se desvanece en el aire, y Ferda deja escapar un profundo suspiro al darse cuenta de que ha fracasado. Crear un círculo azul suele llevar años. Esperaba que sus recuerdos aceleraran las cosas, pero se siente muy diferente a la magia roja, lo que le hace preocuparse por el poco tiempo que le queda. La criada entra a la habitación con una bandeja y le pregunta si está listo. Mientras él toma su sopa, Raya le hace notar que su progreso no ha avanzado ni un milímetro. Ferdinand le dice con calma que los resultados llegan con perseverancia, mientras la maga simplemente lo observa en silencio. En su interior, sabe que está estancado y se da cuenta de que necesita un enfoque distinto. De repente, Ray se concentra y activa violentamente su sistema secreto, Butin Brumble. Cuando él pregunta qué está causando todos esos temblores, Rory le explica que su señora estaba fuera encargándose de una plaga de monstruos. Curioso, él indaga más y la criada le explica que la archiduquesa aniquila a las bestias que vienen de las tierras demoníacas del este. Escuchar sobre Valdrova peleando de esa manera hace que Ferdinand reflexione sobre toda la situación. Ferdinand mira a Rory fijamente a los ojos y le dice que quiere ver esa pelea de cerca. La criada rechaza la idea al instante, así que el joven le pregunta el motivo. Ella le advierte que una mente humana normal nunca podría soportar el terror absoluto y la intensidad de un combate a nivel de dragones. Rory también bromea diciendo que probablemente debería evitar la vergüenza de mojarse los pantalones antes del compromiso. El joven da un golpe en la mesa con la mano y rechaza firmemente su consejo, poniéndose de pie. El chico insiste en que presenciar la batalla es su deber, y se propone verla con sus propios ojos. Al ver lo decidido que está, la maga despliega sus alas. Nuestro protagonista vuela hacia el campo de batalla, llevado directamente por los cielos por Rory. Al aterrizar, la criada anuncia que han llegado a su destino. Furtis se siente mareado justo después de ese vuelo tan rápido. Con el estómago revuelto, el chico escucha a la criada decirle que no mire en su dirección. Le ordena que salga y mire al frente,
El joven dirige su mirada hacia adelante y ve una salvaje tormenta de energía oscura apoderándose por completo del horizonte. El chico se queda paralizado observando el caos absoluto justo enfrente. En medio de todo eso, criaturas venenosas y serpientes gigantes se retuercen donde Valdrova está luchando. Los monstruos chocan violentamente, creando ondas de choque y destrucción por toda la zona. Un enorme dragón rojo emerge a través de las llamas, aplastando enemigos a diestra y siniestra. Las monstruosas bestias se enfrentan a la furia pura de la criatura draconiana. Peleando con todo, Valdrova agarra a una serpiente gigante. El dragón clava sus garras y aniquila a la bestia. Un momento después, derriba a otro enemigo con sus colmillos afilados como cuchillas. Valdrova se eleva hacia el cielo y desata una ráfaga de fuego directo contra el suelo, incinerando cada amenaza en un instante. Rory permanece de pie sin inmutarse ante las intensas ráfagas de viento causadas por el ataque. La archiduquesa suelta un rugido ensordecedor que retumba por todas partes. Desde la cima de la montaña, la bestia envía una ola masiva de presión que se extiende por toda la tierra. La pura fuerza del rugido hace que el chico gima de dolor mientras intenta soportar la presión aplastante. Derribado de rodillas, Ferda sale despedido al experimentar de cerca el poder demencial de ese rugido de dragón. Ese poder aterrador domina por completo toda la zona. Al ver al joven temblar y luchar por recuperar el aliento, la criada le pregunta si por fin entiende lo grave que es esto. Señala lo ridículo que es para un simple humano intentar vincularse con una criatura tan poderosa como un dragón, apuntando a la imponente bestia envuelta en fuego. Declara que esta es la verdadera forma de la criatura que se supone que será su pareja. Rory nota la mano del chico temblando incontrolablemente contra el pasto. Admite que lo veía venir, recordando que esa fue la razón exacta por la que le advirtió de antemano. La criada explica que la esencia de un dragón rojo conlleva una naturaleza instintiva y peligrosa. Es un poder violento e incontrolable que anhela la destrucción constante solo para existir. Enfatiza que este instinto destructivo es innato de su especie, y que la fuerza de voluntad del chico por sí sola nunca será suficiente para resistirlo. La criada afirma con absoluta convicción que los humanos y los dragones nunca podrán vivir en armonía. Rory cree que este golpe de realidad hará que su señora se dé cuenta de lo inútil que es soñar con una vida junto a un mortal. Sin embargo, para su sorpresa, una sonrisa comienza a dibujarse en el rostro del chico. Mirando el horizonte con pura fascinación, el joven susurra que fue totalmente increíble. La criada se confunde, al darse cuenta de que no estaba aterrorizado en absoluto, sino más bien asombrado por lo que acababa de ver. Mirando lo raro, se pregunta si el chico ha perdido completamente la cabeza. La noche se asienta suavemente sobre el castillo. Acostado en la cama, el chico piensa en todo lo que presenció ese día. Con su cuerpo adolorido, todavía podía sentir el enorme peso del aura draconiana y el impacto de ese rugido. Rory lo trajo de regreso a salvo para que descansara en su habitación. Solo en la cama, Ferdinand pensaba que era un milagro haber regresado de una pieza, pero le preocupa haber desperdiciado un día entero sin construir su circuito mágico. Y luego se pregunta por qué insistió en ver esa batalla en primer lugar. El joven reproduce la pelea en su mente, analizando cada detalle, y entonces lo comprende. Esa escena de Valdrova peleando contra las bestias reveló algo que nuestro protagonista no había notado antes. A pesar de que la dragona estaba ocupada destruyendo a esos monstruos, debajo de toda esa naturaleza salvaje y brutal había una profunda verdad que nadie esperaba. Toda esa destrucción era simplemente la manera en que la duquesa protegía a los que le importaban. Al asimilarlo todo, Frode se da cuenta de que Valdrova era un guerrero carmesí que había elegido recorrer un camino difícil. Cautivado por esto, un profundo sentido de admiración crece en el pecho del chico. Justo en ese momento, una nueva sensación comenzó a latir intensamente por todo su cuerpo. Sorprendido por la energía roja que aflora, el joven se da cuenta de que un círculo está a punto de formarse. Aparta la energía para no repetir los errores del pasado en medio de la confusión mental. Frode intenta encontrarle sentido a lo que está ocurriendo. En su mente, aparece la imagen de ese noble caballero guerrero rojo, hasta que se da cuenta de que cuanto más recuerda la batalla de Valdrova, más puro se vuelve su circuito de maná, surgiendo de algo que no nace de la ira ni la venganza. Al sentir esa suave energía esparcirse por su cuerpo, el chico intenta averiguar cómo llamar a este sentimiento. El sentimiento es tan delicado que sabe que se desvanecerá si pierde la concentración, aunque sea por un segundo. Sumergiéndose por completo en esta nueva emoción, comenzó a reunir maná alrededor de sus manos. Una luz vívida y brillante comenzó a aparecer mientras guiaba el flujo de poder. Mentalmente le ordena a la energía que se condense y gire cada vez más rápido hasta que logra formar un círculo perfecto. Y justo en ese momento, el chico sabe con certeza que esta vez todo será diferente, tras jurar no repetir jamás los errores de su pasado. A la mañana siguiente, la criada se queda en completo shock al descubrir que Ferda despertó su circuito de maná en una sola noche. La criada le pregunta cómo lo logró, ya que un humano normal nunca despertaría tan rápido. El joven respondió que pudo hacerlo precisamente porque no es una persona común y corriente, y le preguntó qué opinaba de su progreso. Rory admite que ahora cumple con el mínimo necesario, pero nuestro protagonista dice que todavía le queda un largo camino por recorrer. Después de la comida, Ferdinand pregunta si hay algún lugar cerca para practicar magia. Poco después, se preparó un área de entrenamiento al aire libre con varios blancos. Se limpia el terreno.
Después de barrer, la criada muestra orgullosa el espacio y dice que lo preparó todo tal como lo pidió el protagonista. Impresionado, Ferdín elogia su trabajo y lo rápido que armó un campo de entrenamiento completo en un abrir y cerrar de ojos. Marie le pregunta por qué solo pidió objetivos básicos en lugar de costosos objetos mágicos, y el chico le explica que quiere practicar su control de maná para no desperdiciar energía en vano. Confundida, la criada dice que los dragones nunca tienen ese tipo de problemas con el maná. Para ella, entrenar algo así es como enseñarle a alguien a respirar. La criada menciona que a otros de su especie este método les parece demasiado básico, y nuestro chico le pregunta si está de acuerdo. Rory asiente, señalando que ella es hija de un dragón. Al ver su reacción, el joven le pregunta si las personas que nacen con dones naturales simplemente nunca entienden el esfuerzo de los demás. Rory le pregunta si puede observar su entrenamiento, y Ferdinand le responde que sí, si es que le gusta ver a alguien practicar cómo respirar. De pie cerca de los objetivos, el chico cierra los ojos para concentrarse y reunir su energía. El control del maná depende de la estabilidad de un círculo azul, pero el suyo es rojo, así que debe llevar sus emociones al límite mientras mantiene un control total sobre ellas, superando la contradicción del círculo rojo para dominar ese poder. En su vida pasada, al chico le tomó un año elevar su maná hasta convertirlo en un torrente violento y otro año más para formar una sola esfera. Pero esa misma bola de energía, que tanto esfuerzo le costó en aquel entonces, ahora solo le toma 2 minutos crearla. Hasta que aparece una esfera roja súper concentrada, la criada se queda sin palabras al ver la esfera perfecta, incapaz de creer que haya dominado el control del maná en su primer intento. Justo después de eso, el protagonista logra formar 3 esferas rojizas de energía pura. Apunta a los objetivos y da la orden de disparar. El disparo mágico corta el aire y golpea el objetivo con un fuerte estruendo. La explosión da en el blanco de lleno. Al ver los resultados, el chico nota con satisfacción que el marco del objetivo resistió el poder del disparo. La criada observa en silencio, asimilando cada uno de sus movimientos. Más tarde, en una cueva, Rory termina su informe para Valdrova, quien elogia el trabajo de la criada, y queda impresionada por el rápido despertar de Ferda. La gran duquesa admitió que no sabía mucho sobre los magos humanos, y le pidió a su criada su más sincera opinión. La criada reveló que el comportamiento del protagonista era demasiado perfecto e impecable, lo que lo hacía sospechoso y peligroso. Rory argumenta que ningún humano podría alcanzar ese nivel sin cometer errores, y sospecha que el chico oculta algún tipo de secreto. Valdrova bromea diciendo que debe ser alguien extraordinario para recibir tantos elogios, y la criada admite a regañadientes que es verdad. La gran duquesa le dice a su criada que se relaje, afirmando que Ferda ya ha demostrado sus verdaderos motivos, y decide confiar en él. Preocupada, Verey recordó cómo su señora ya había sufrido demasiado a manos de los humanos en el pasado. Al ver a su señora abierta a formar nuevos vínculos, decide proteger a su ama y poner a prueba las verdaderas intenciones del protagonista. Justo en ese momento, una idea se le ocurrió a la criada. Aprovechando la oportunidad, Rory le sugiere a Valderava que le asigne una tarea especial al chico. Sorprendida, la gran duquesa le pregunta si la criada está hablando de ese asunto en específico. Un tiempo después, Ferdinand aparece vestido con atuendos nobles y una postura impecable para dar inicio a su reunión. Reunidos alrededor de una mesa redonda, los nobles de la Alianza Oriental discuten intrigados la convocatoria de la gran duquesa. Un viejo señor se queja de tener una reunión en medio de problemas con monstruos, pero otro señala que el nuevo prometido viene en camino. La noticia toma a todos por sorpresa, y los nobles comienzan a burlarse del compromiso, recordando que el joven es el tercer hijo de la familia Raznovae. Las burlas sobre los orígenes del chico comienzan a extenderse, sobre todo porque es visto como un fracaso total que no sabe luchar. El conde cantante que lidera la mesa le resta importancia a la situación, diciendo que, de todas formas, el chico no durará mucho tiempo allí. Predice que la gran duquesa acabará masticando y escupiendo al joven tarde o temprano, y todos en la mesa están de acuerdo. Y justo en ese instante, las puertas del salón se abren de par en par, anunciando la entrada de Fertas. Inmediatamente después, entra con toda tranquilidad a la reunión. Antes de su cita con los nobles, Ferdinand no veía el sentido de reunirse con los señores locales, pero la criada le advirtió rápidamente que la tarea era inevitable, preguntándole si conocía la verdadera razón detrás del título de gran duquesa de su señora. El chico confirmó que lo sabía, recordando perfectamente la historia de cómo su prometida se enfrentó a las fuerzas del Rey Demonio, una guerra épica donde Valdrova derrotó al legendario dragón negro Godwyn, salvando todo el reino. Como recompensa por su logro, el imperio le otorgó el título y el gobierno sobre el territorio oriental. La criada entonces explicó el punto principal. Mientras Valdrova se encargaba de las líneas del frente y eliminaba a los monstruos, dependía de su prometido administrar las tierras y liderar a los nobles. Concluyó diciendo que la división era sencilla. La gran duquesa libraba las batallas, y él manejaba la política. Captando la indirecta, Frode bromeó sobre la situación, diciendo con sarcasmo que su trabajo allí sería básicamente jugar a ser el administrador de la casa para cuidar el lugar. En el fondo, se dio cuenta de que era una prueba, viendo que la criada aún no confiaba en él, pero de todos modos aceptó el desafío y se dirigió a la reunión.
De vuelta al presente, Fuerte se presenta ante la mesa redonda como el futuro compañero de la gran duquesa Valdrova. Con un tono frío, el chico les pregunta directamente cómo debería dirigirse a cada uno de esos señores de ahora en adelante. La firme postura del joven toma a todos por sorpresa, dejando muy claro que es él quien dirige la conversación. El noble más influyente de la mesa sonríe y les recuerda a todos que su único deber es servir a la gran duquesa. El conde dice que es natural respetar a su prometido, pero señala que hay otros factores en juego. Se asegura de enfatizar que todos los líderes presentes ya le juraban lealtad al imperio mucho antes de que el chico siquiera naciera. Los veteranos sugieren que el prometido debería mostrar la debida cortesía a sus mayores, y otros intervienen mostrándose de acuerdo. Sin inmutarse, Ferdinand insiste en el tema y pregunta si debería tratarlos con respeto o como a subordinados. Con una mirada helada, el chico exige una respuesta directa, sin más rodeos. Bajo presión, el conde cede y admite que el prometido de la gran duquesa debería, en efecto, tratarlos como subordinados. Con sus roles establecidos, el joven les hace saber que no se entrometerá en la administración de las tierras, ya sea que hagan un buen trabajo o exploten a la gente. Furioso por la acusación de explotar a su propia gente, uno de los nobles golpea la mesa con el puño. Frode levanta la mano en señal de disculpa, diciendo que solo cometió un pequeño desliz verbal. Molesto por la burla, el hombre contraataca diciendo que ahora entiende por qué fue desechado por su propia familia. Señalándolo con el dedo, el noble grita que el chico es solo un inútil mago del primer círculo, mientras que él es un respetado mago del cuarto círculo. Ante toda esa hostilidad, Furtigis responde con calma que un cuarto círculo no está tan mal. La reacción despreocupada del protagonista vuelve loco de ira a Demand. El noble se toma como un insulto que un mago del cuarto círculo, temido por su poder, sea desafiado por alguien débil. El señor prepara un ataque con la intención de darle una lección al chico, pero Furna levanta la mano para detenerlo y luego presenta una propuesta. El joven desafía a su oponente a un duelo directo, proponiendo poner a prueba sus habilidades en un enfrentamiento formal. La noticia de un duelo entre un mago del primer círculo y un mago del cuarto círculo atrajo rápidamente la atención de todos en la arena. Los nobles pensaban que el resultado era obvio y aclamaban para que el joven recibiera una lección despiadada. Rory lo observaba todo en silencio desde un rincón del salón. En el centro de la arena, los dos combatientes se encaran frente a frente. Con calma, el protagonista le pregunta qué magia planea usar su oponente. El hombre se molesta por la pregunta, pensando que es ridículo revelar su técnica. Creyendo que el chico está asustado, sonríe con burla y le ofrece la oportunidad de rendirse. El rival advierte entonces que va a usar explosión mágica, un hechizo de cuarto nivel. La multitud suelta una exclamación, sabiendo que es un hechizo devastador. Sin inmutarse, Frode responde con calma que él solo sabe usar disparo de maná. El hombre se ríe de que sea un movimiento tan básico, pero el joven le asegura que no perderá. El chico le advierte que entiende la magia mucho mejor de lo que su oponente podría imaginar. Enfurecido, el noble grita y comienza a reunir su poder. El círculo mágico se expande en el aire, y el hombre jura que hará desaparecer al chico. Al observar la furia de su rival, Ferda nota que está aprovechando el poder del círculo rojo. Sintiéndose mal por la falta de control de su oponente, el joven dispara sus esferas de energía. Los ojos del rival se abren de pánico al ver hacia dónde se dirigen los disparos. Controlando su ataque a la perfección, el protagonista sabe que la pelea ya ha terminado. Las esferas golpean directamente en los puntos débiles del círculo mágico de su oponente. Atónito, el hombre nota que el ataque iba dirigido a la estructura del hechizo y no a él. Al recibir el golpe en los puntos débiles exactos, el círculo mágico de su oponente se agrieta y se hace añicos. La magia se disuelve en un destello de luz, cancelando instantáneamente el ataque del noble. Asustado, el hombre da un paso atrás, totalmente perdido sobre cómo su ataque fue destruido por completo. De rodillas, ni siquiera puede creer que ese tipo de habilidad provenga de un mago principiante. Sabe que cancelar un hechizo en el aire es súper difícil, incluso para magos de alto nivel. Con las manos temblorosas en el suelo, el noble se da cuenta de que se ha quedado completamente sin energía. Sin aliento por el impacto del movimiento cancelado, apenas puede mantenerse en pie. El rival se da cuenta de que ha sufrido una triste y total derrota. Fernández se acerca tranquilamente a su oponente y le pregunta si está listo para rendirse. Mirando al suelo con su orgullo completamente destrozado, el noble tartamudea su respuesta y rápidamente confiesa que solo quería ser un mago más fuerte. Postrado en el suelo, el hombre acepta la derrota y le ruega que le permita aprender de él. La multitud queda en completo silencio y conmocionada al ver a un mago tan poderoso inclinarse ante un jovencito. Un noble sospecha que nuestro prota tuvo ayuda de su sirvienta, pero Rory aparece justo detrás de él, amenazando con sacarle los ojos. Ferdinand le tiende la mano y elogia la fuerza de su rival y el poder de combate de la región. Conmovido por los halagos, el hombre dice que será un honor servir al futuro esposo de la archiduquesa. Al darse cuenta de que venía de la capital, el chico le pregunta su nombre, y él se presenta como Césalos. Al escuchar el nombre, Ferda recuerda quién es, dejando al noble súper sorprendido de ser reconocido. Mirándolo fijamente, el joven revela que lo conoce bastante bien, y que fue su benefactor en el pasado. Confundido, Césalos intenta descifrar cuándo se conocieron, mientras nuestro prota se da un toquecito en la frente con el dedo.
Sin darle ni un segundo para reaccionar, el chico desata una ráfaga de maná a quemarropa. El hechizo lo impacta de lleno, y todo el público entra en pánico total por lo que acaba de suceder. El chico se mantiene completamente tranquilo, incluso con el noble tendido inconsciente en el suelo. Nuestro prota dice que no podía dejarlo con vida, todo para proteger a su prometida. Al final, un denso silencio inunda toda la sala. Literalmente acababa de liquidar a un noble de alto rango frente a todos. Los otros líderes están en pánico, aterrorizados por una acción tan despiadada. Todos se quejan de que el duelo ya había terminado y que fue un golpe bajo. Aún así, ni un solo noble tiene las agallas para enfrentarse al chico. Caminando tranquilamente hacia ellos, el prota pregunta por qué todos están tan tensos. Les dice que se calmen, diciendo que el tipo tenía que desaparecer para no traerle problemas a la archiduquesa. El viejo conde no entiende nada, ya que esos dos apenas se conocían. Ferdinand explica que la archiduquesa quiere que todos vivan en paz. Destaca que ella lucha por la humanidad y que Césalos iba a arruinar esa paz. El chico admite que el crimen del tipo solo iba a ocurrir en el futuro, dejando a todos los líderes desconcertados. Todos están aterrados al ver que eliminó a alguien por algo que ni siquiera ha pasado aún. Lanzando una mirada asesina a los nobles, el joven les advierte fríamente que no le importa lo que hagan de ahora en adelante. Poco después, un carruaje se dirigía de vuelta por el camino hacia el castillo. Dentro del vehículo, el chico se desploma en su asiento, completamente exhausto después de la reunión, agarrándose la cabeza por el dolor. Su mente da vueltas por el puro cansancio. No esperaba toparse con ese buitre de Césalos allí, y ese hechizo consumió todo su maná. Para empeorar las cosas, el balanceo del carruaje le provoca un mareo terrible a nuestro joven protagonista. Rory señala con sarcasmo que eliminar a un noble leal solo hace que todo sea mucho más difícil. El chico le pregunta si realmente está hablando de Césalos, y la sirvienta lo confirma. Ferda lo duda y pregunta si el antiguo señor realmente tenía tan buena reputación. La doncella explica que el noble equilibraba la honestidad y la corrupción a la perfección para la región, a diferencia de los otros líderes que solo robaban mientras la frontera se desmoronaba. Incluso en este desastre caótico, el prota dice que el compromiso sigue en pie. Como tenía motivos de sobra para acabar con ese hombre, apoyando la cabeza en su mano, recuerda la verdadera cara de ese señor. Mirando el saco de arpillera a su lado, Ferda revive recuerdos de la otra línea temporal. Sabía que, en este preciso momento, el noble estaba cometiendo un grave crimen en su propiedad. Al llegar a la finca del buitre, un mayordomo los recibe. El sirviente dice que el amo no está, pero el joven le hace saber que ya es historia. Entregándole el saco de arpillera al anciano aterrorizado, el chico le dice que lo sostenga. Rory le dice que cuelgue el paquete en la puerta, dejando al mayordomo totalmente perplejo. Al abrir el saco, el anciano se congela del puro terror al ver la cabeza decapitada de su jefe. Un grito de puro terror resuena por toda la propiedad. Ya arriba en la habitación del señor, Rory bromea diciendo que su búsqueda parece un robo. Espera que encuentren pruebas contra el difunto señor. Y el prota le recuerda que ella también es cómplice. Molesta, la sirvienta se queja, pero el chico logra encontrar un pasadizo secreto. Pasa su mano por el suelo de madera buscando el botón de activación. La sirvienta se adelanta y le dice al joven que se aleje de la entrada. Sin paciencia, cierra el puño para resolverlo con fuerza bruta. Con un poderoso puñetazo, la chica destroza la madera. Mirando hacia el agujero, anuncia tranquilamente que el camino está despejado. Los dos bajan por las escaleras de piedra hacia el sótano. En cuanto bajan, ambos se tapan la nariz por el horrendo hedor. Justo frente a ellos hay un laboratorio secreto repleto de personas y monstruos. Esa era una prueba clara de una conexión con los adoradores de demonios. Demostraba que el difunto noble usaba magia oscura para obtener poder. Mirando a los sujetos de prueba enjaulados, Ferda nota a soldados mezclados con monstruos. Ver tanta maldad hace que Rory tiemble de ira. Justo después de afirmar que ayudar a los demonios es un crimen gravísimo. Curiosa, la chica le pregunta cómo el prota sabía que este lugar existía. Sin responder, nuestro chico se concentra en los papeles que encuentra en los estantes. El documento muestra un método secreto para generar energía mágica. En sus recuerdos, Ferdinand rememora que Césalos le había explicado el secreto. Ese hombre había mencionado que la energía de los monstruos es fuerte pero súper dañina para los humanos. También afirmó que copiar su método le permitiría a cualquiera obtener maná puro sin parar. Aún así, el señor celebraba que esto le daría un poder desquiciado e ilimitado. El tipo quería usar a los monstruos para vengarse de quien lo echó de la capital. Pero mientras el villano celebraba, Ferda se acercó sigilosamente por detrás y lo eliminó para robar la investigación y cobrar su propia venganza. De vuelta en el presente, el joven mira el papel que lo hizo tan fuerte en su vida pasada. Sabe que el papel lo ayudará a subir de nivel rápidamente, pero duda. La sirvienta dice que tener ese documento en la mano es la oportunidad perfecta para volverse súper fuerte. Felicita al prota diciendo que, de todas formas, nadie extrañará ese documento. Sin embargo, Ferda rechaza la oferta de inmediato. Devolviéndole los papeles a Rory, el chico le ordena quemarlo todo. Conmocionada, la sirvienta le pregunta por qué rechazaría tanto poder. Ferda sabe que la investigación es increíble, pero no le ve sentido a usarla.
Como sabe que fue esta magia oscura la que lastimó a Valdrova en el pasado, decide destruirlo todo. Con una mirada decidida, el prota le pide a su sirvienta que incendie todo el laboratorio. Tras un momento de silencio, la sirvienta responde que cumplirá su orden sin ningún problema, hasta que unas intensas llamas azules comienzan a quemar los papeles en un instante. Mientras el fuego se propaga por el laboratorio, Ferda reflexiona en cómo la magia carga con las emociones de quien la usa. La verdadera esencia de un mago dice mucho de su poder, y la magia de Césalos estaba impulsada por el odio y el resentimiento. El señor también poseía un círculo rojo alimentado por la misma envidia y furia que nutrían a nuestro chico en aquel entonces. Si usara esa magia, el prota sería devorado nuevamente por esos sentimientos oscuros, así que descarta ese camino por completo. Decidido a dejar atrás a su yo del pasado para siempre, se aleja de la versión de sí mismo que vivía solo para odiar. Y mientras ve las llamas azules consumir la habitación, Ferda dice con una leve sonrisa que el lugar arde de maravilla. Rory mira al chico con recelo, pensando que es demasiado impredecible y no lo suficientemente confiable para estar al lado de su señora. Ella suspira y le dice que se apure para salir del sótano. La sirvienta bromea diciendo que presentarse apestando a tu compromiso da una imagen terrible, haciendo que nuestro prota se dé cuenta de que el gran día finalmente llegó. El día del compromiso, el sol brilla resplandeciente sobre el castillo. En los pasillos, Rory le pregunta si terminó sus votos, y Ferda confirma que sí. Vestido con un impecable traje blanco, el joven piensa que escribir sus propios votos en realidad es bastante romántico. La doncella se queja, pensando que es totalmente ridículo que un compromiso se lleve a cabo en una simple y vieja cueva. Al ver su reacción, el chico se da cuenta de que la sirvienta solo quiere lo mejor para su ama. Rory le lanza una mirada asesina y le dice que no arrugue su ropa. Mientras Ferda acepta el regaño en silencio, cambiando de tema ya que todo parecía muy relajado, el joven pregunta por la archiduquesa. El chico dice que ninguno de los nobles de la reunión está hecho para pelear, y la sirvienta elogia su buen ojo. Le explica que la total falta de responsabilidad permitió a los nobles hacerse asquerosamente ricos a costa del pueblo, y que cualquier levantamiento público fue aplastado por la fuerza militar, creando una atmósfera súper tensa en toda la región. Pensando que es un problema enorme, Ferdinand pregunta por qué la archiduquesa no lo soluciona de una vez. Haciéndosela misteriosa, Rory dice que muy pronto lo entenderá. En total silencio, los dos caminan hacia el lugar del ritual. Al entrar en la cueva, ven un camino iluminado por cientos de velas. De pie ante las puertas, la sirvienta le pide al joven que espere a su señora. La ceremonia comienza cuando las puertas se abren de golpe y un aura roja estalla. La abrumadora energía del dragón hace que el chico sienta un peso asfixiante aplastándolo. Al captar el brillo de los ojos del dragón, Ferdinand duda si realmente está listo para enfrentarla. Ante la luz de Cana, Rory recita los votos que unen al mortal con la inmortal. Ella continúa el juramento, declarando la creación de un vínculo eterno entre ambos. La sirvienta vierte la bebida en el cuenco sobre la mesa para sellar el trato. Nuestro protagonista agarra el cuenco con ambas manos y se lo bebe de un solo trago. Él nota que la bebida está encantada, porque esa intensa presión en el aire comienza a desvanecerse. El ritual continúa con Rory leyendo la parte dedicada a la archiduquesa. Súper nerviosa por la ceremonia, Valdrova intenta agarrar el cuenco con sus enormes garras. La archiduquesa termina derramando el cuenco y la sirvienta les informa que deben empezar todo desde cero. Justo después, el chico se ve obligado a beberse todo de un trago otra vez en el segundo intento. Después de varios intentos, Ferdinand se marea de tanto beber y pierde la cuenta de cuántas veces se lo ha tomado. El pobre chico finalmente llega a su límite absoluto. La sirvienta aprieta los dientes de pura frustración por la torpeza de su ama. Pidiendo disculpas, Rory marcha hacia la puerta para hablar con Valdrova. Aún mareado por toda la bebida, Ferdinand simplemente se queda sentado solo en la cueva. De repente, un grito furioso de la sirvienta resuena por toda la cueva. La sirvienta le echa una bronca, recordándole que fue ella quien quiso casarse con un mortal en primer lugar. Ella se desahoga sobre lo duro que trabaja solo para cumplir los deseos de su jefa. Rory está totalmente indignada de que Valdrova se esconda mientras su prometido espera justo al otro lado. La sirvienta grita de nuevo, diciéndole a la archiduquesa que se controle. Sal aquí con algo de valor y deja de beber. Ferdinand está completamente en shock, viendo a una sirvienta regañar a su propia ama. Volviendo con el chico, Rory le pregunta si escuchó algo, y él responde sarcásticamente que escuchó un rugido majestuoso. Suspirando, la sirvienta revela que la poderosa archiduquesa en realidad le tiene pánico a la gente. Ella explica que la novia evita el contacto humano como la plaga, y solo sale de su guarida para cazar. Nuestro protagonista se queda atónito al enterarse de que una criatura tan poderosa le tema a la humanidad. Él se pregunta cómo van a lograr llevar a cabo este compromiso con un problema tan enorme como ese. Justo en ese momento, una mano con armadura empuja la puerta para abrirla. Para enfrentar a su prometido sin entrar en pánico, Valdrova aparece usando una armadura completa, cubierta de placas de metal de pies a cabeza. La archiduquesa se arrodilla justo delante de su prometido. Al mirar a su amada, Ferdinand nota que ella oculta su rostro, a pesar de que se supone que los dragones son deslumbrantes.
Nuestro protagonista comenta que su novia en armadura parece lista para el campo de batalla, y justo después la sirvienta reinicia la ceremonia. Rory vuelve a servir la bebida, recitando las palabras de unidad. La archiduquesa se prepara para beber. Para avanzar con el ritual, Valdrova hace un movimiento para abrir su casco. La visera se levanta, revelando sus labios ocultos en las sombras de la armadura. El corazón de Ferdinand se acelera solo con captar un pequeño vistazo del rostro de su amada. Escondida dentro de su casco, se lo bebe todo. Después de terminar la bebida, una suave sonrisa se dibuja en sus labios. El chico queda totalmente cautivado por la vista. Se pregunta si bebió demasiado. Profundamente conmovido por el cuidado de su novia y por organizar esta ceremonia para un simple humano, la sirvienta capta la atención de ambos y les informa que es hora de recitar sus votos matrimoniales. El chico desdobla un trozo de papel y reflexiona que esas palabras no tenían sentido antes de su regreso, pero ahora las cosas eran totalmente diferentes. Mirando a la noble mujer en armadura, Ferdinand dice que aunque ella no lo conoce, él la conocía muy bien, porque ella fue quien le dio su corazón, y fue a través de ese corazón que conoció a la verdadera archiduquesa, alguien que fue traicionada y agraviada, pero que nunca olvidó su deber. El prometido continúa sus votos declarando que el noble acto de Valdrova fue lo que lo salvó, ya que ella acogió a quien la odiaba, nunca abandonó lo que amaba y lo guió por el camino correcto. Al final de su discurso, comienza a prestar juramento. Él le juró a ella, la mujer que le entregó su propio corazón, que en ese momento su corazón le pertenecía a ella, su reina, la persona que lo era todo en su vida. El chico añade que estas palabras no estaban escritas en papel, y termina diciendo que es un honor absoluto estar comprometido con alguien tan hermosa como ella. La sirvienta se estremece, totalmente avergonzada por una muestra de romance tan intensa. La sirvienta le pide a su ama que lea sus votos, pero la novia simplemente se queda allí en un silencio sepulcral. Alborotada por el cumplido de su prometido, la archiduquesa se levanta de repente. Sin decir ni una sola palabra, se da la vuelta y camina directo hacia la salida. Demasiado tímida para responder, huye por completo de su propio compromiso. Las puertas se cierran de golpe, dejando la habitación en total silencio. Manteniendo la calma, la sirvienta hace una reverencia y anuncia que la ceremonia ha terminado. Rory llama a Ferdinand, quien está paralizado en el lugar intentando asimilar lo que acaba de pasar. De la nada, Ferdinand se disculpa y pide permiso para entrenar a solas durante 3 días en su habitación. Un tiempo después, la sirvienta celebra radiante, pensando que fue un movimiento estratégico brillante de su ama marcharse a mitad del ritual. Yendo a hablar con su ama, Rory elogia la táctica de su jefa para mantener al prometido intrigado. A pesar de que la sirvienta pensó que la archiduquesa tenía todo bajo control, un suspiro súper avergonzado provino de la novia. La sirvienta dejó de celebrar en el momento en que se dio cuenta de que algo andaba mal. Al verla así, la sirvienta se dio cuenta de que la reacción de su ama no estaba planeada en absoluto. Ocultando su rostro dentro de la cueva, la dragona se sentía muy avergonzada por haber arruinado la ceremonia. Mirando los papeles en el suelo, se sentía terrible por no haber podido leer sus propios votos. Rory le pregunta por qué no pudo leerlos. Valdrova admite avergonzada que simplemente le faltó valor para hablar, y confiesa que ni siquiera podía mirar al chico a los ojos. La intensa mirada y la suave voz de Ferdinand afectaron por completo a la archiduquesa, y justo en ese momento, la mente de la dragona se quedó totalmente en blanco. Al ver a su jefa llorar de emoción por su prometido, la sirvienta no tenía ni idea de qué hacer. Cambiando de tema, la sirvienta se disculpó por sacar un tema serio en un día de celebración, advirtiendo a la archiduquesa que se preparara para una posible decepción. Rory señala que Ferdinand comenzó a administrar las tierras y le advierte que los humanos cambian. Ella le recordó que los mortales usualmente cambian una vez que obtienen poder, justo como pasó en el pasado. La bestia escucha la advertencia en silencio, recordando las viejas traiciones. Aunque la advertencia le trajo recuerdos tristes, la archiduquesa sabía que la sirvienta solo intentaba protegerla. Bajo la luz de la luna esa noche, la noble novia reflexionó sobre lo cortas que son realmente las vidas humanas. Mientras el chico caminaba por el castillo, Valdrova decide guardar sus palabras cerca de su corazón. La ceremonia finalmente llegó a su fin, sellando la unión del joven con la archiduquesa. Acostándose en su cama, Ferdinand se deja caer agotado. Pensando en lo irreal que se sentía todo, en su vida pasada, el odio puro consumía su mente, dejando cero espacio para otros sentimientos. Pero esta vez, toda la experiencia fue completamente diferente. Sentado al borde de la cama, el chico miró al suelo procesando todo. Se sorprende a sí mismo, deseando poder experimentar ese dulce momento solo una vez más. De repente, el círculo rojo en su pecho comenzó a salirse totalmente de control. Él se intriga, sin saber qué emoción estaba provocando una reacción tan salvaje. Cuando un mago pierde el control de su círculo, puede terminar destruyéndolo. Pero el protagonista ve esto como una oportunidad dorada para dominar ese poder. Y si ya había alcanzado la cima antes, piensa que volver a subir no será tan difícil. Subir de nivel requería una gran fuerza de voluntad. Y aunque Ferdinand tenía poco maná, otro factor estaba jugando a su favor. Su fuerza mental de nivel archimago de su vida pasada estaba desbordándose. Guiando la energía con total precisión, el chico hizo girar su maná sin desperdiciar ni una sola gota. Al forjar un nuevo anillo de poder, formó con éxito su segundo círculo mágico.
3 días después, Ruri está totalmente sorprendida de verlo subir de nivel en un tiempo récord. Súper impresionada. Ella finalmente entiende por qué él estuvo encerrado en su habitación todo el tiempo. Ella pregunta si los magos de Círculo Rojo siempre suben de nivel tan rápido. El joven responde que depende de la persona, pero le advierte sobre un gran peligro en este tipo de magia. Con cada nuevo anillo creado, el mago necesita emociones aún más fuertes, porque la emoción más intensa en tu mente termina fusionándose con tu propia alma. En su vida pasada, esto hacía que el chico buscara nuevos objetivos a los que odiar. Incluso después de consumar su venganza, al llegar a una nueva sala, la sirvienta le muestra la oficina desde donde dirigiría todo. Al mirar el escritorio, Ferda notó el cuidado y la atención puestos en cada detalle, y de repente, se prepara para asumir sus nuevos deberes. Sentándose en la silla principal, nuestro protagonista comienza su trabajo diario en su nuevo puesto. Las tierras de Valdrova estaban totalmente abandonadas debido a la falta de un líder directo. Sin embargo, la ejecución pública del Lord Corrupto hizo que los demás líderes le temieran y se anduvieran con pies de plomo. Todo el trabajo se volvió mucho más sencillo gracias a la ayuda constante de Ruri. Decidido a enviar un mensaje a los nobles, el chico toma una pluma para escribir. Le hace saber a Ruri que a partir de entonces exigiría reuniones mucho más frecuentes. En la carta, el joven deja claro que ha tomado el mando y les dice a todos que no lo cuestionen. El siguiente gran problema era la constante amenaza de los monstruos en la región. Estas criaturas destrozaban las cosechas y llevaban a los campesinos a la ruina. Aunque la gran duquesa aniquiló a una buena parte de los monstruos, muchas bestias más pequeñas seguían rondando por el archiducado. Para resolver este problema, el chico decidió reclutar personas capacitadas para el territorio. La sirvienta toma la hoja con una lista de nombres para revisarla. Al leer esos nombres desconocidos, la sirvienta pensó que sus elecciones eran bastante raras, y no le hace ninguna gracia tener que viajar en persona para buscar al primer sujeto de la lista. La búsqueda los llevó a Escolaria, la ciudad de los eruditos, en busca de un sabio anónimo. Caminando por la plaza, el joven le explica que el talento del hombre aún era un secreto. Ruri desconfía de la lista, pero el chico le asegura que hizo su tarea con mucho cuidado. En sus pensamientos, el joven recuerda de dónde salieron realmente esos nombres. En su vida pasada, esa era su lista negra, la cual usaba para alimentar su odio. Esa fue una época en la que constantemente buscaba defectos en los demás solo para enfurecerse. Su mentalidad tóxica buscaba cualquier excusa para menospreciar a todos a su alrededor, reconociendo su error del pasado. El chico escudriña la plaza intentando localizar a su objetivo. El vendedor ambulante grita para llamar su atención en la plaza. Les ofrece brochetas dulces afirmando que son las favoritas de los estudiantes. Al acercarse, el chico le pregunta si muchos estudiantes suelen pasar por allí, y si de casualidad conoce a un famoso sabio apodado el Desastre. La sirvienta se queja del extraño apodo, pero el vendedor se ríe diciendo que el tipo es bastante conocido. Al ver que el vendedor duda, Ferda le pregunta el precio para mantener viva la conversación. El prota dice que una brocheta debería ser suficiente, pero Ruri suelta de inmediato que las quiere todas. Nuestro chico se queda bastante sorprendido por el enorme pedido de la sirvienta. El vendedor les entrega las brochetas que gotean miel. Los dulces brillaban bajo el sol y se veían absolutamente deliciosos. Los ojos de Ruri se iluminaron con pura alegría al ver los dulces. A Ferda le resulta divertidísimo su lado infantil, mientras que Ruri intenta disimular, totalmente avergonzada. Al verla comer tan feliz, el joven se dio cuenta de que, en realidad, ella no era tan fría, hasta que Ruri nota que Ferda la mira fijamente mientras come. Se da la vuelta rápidamente con una mirada fulminante, dejando al chico totalmente confundido por su reacción. Sintiéndose un poco avergonzada, la sirvienta le ofrece una de las brochetas a Ferda, pero el joven sonríe y le dice que puede quedarse con todas. Al darse cuenta de lo que se avecinaba, el chico sugiere acelerar el paso. Dentro de una habitación oscura, parpadea la llama de una sola vela. De repente, alguien murmura que podría perder el momento adecuado. Mientras un hombre se encuentra en el suelo rodeado de un desastre total, el pobre tipo se lamenta por el caos que arruinó toda su investigación. Un breve recuerdo muestra que el hombre fue el mejor de su clase durante las admisiones, pero terminó siendo el mayor alborotador para la graduación. El nombre del extraño es Bernell Markey. Constantemente lo amenazaban debido a su mala costumbre de endeudarse, y sufría a manos de los usureros cada vez que tocaba cobrar. En resumen, era un completo chiflado que acumulaba montañas de deudas en lugar de dinero en su alcancía. De vuelta al presente, dentro del laboratorio de Bernell, el cobrador empieza a romper cosas, exigiendo su dinero. Acorralado contra la pared, el deudor suplica por más tiempo, molestando al usurero que dice llevar años esperando su dinero. Uno de los matones se tapa la nariz asqueado por un cadáver podrido en el suelo, y Bernell explica frenéticamente que solo era el cuerpo de un monstruo. El tipo intenta defender su investigación sobre cómo convertir a los monstruos en energía, pero el cobrador lo descarta como una excusa patética. El jefe pregunta si la investigación genera ganancias instantáneas, y el Cuatro Ojos admite que aún no da resultados. El cobrador se ríe de lo ignorante que es el tipo sobre el mundo real. El hombre saca una navaja y ofrece otra opción para saldar la deuda. Primero, deshacerse de toda esta investigación. Y segundo, usar su cerebro para crear armas de guerra rentables.
El usurero apunta con su navaja directamente a Bernel, quien entra en pánico y tartamudea intentando hacer una contraoferta. El cobrador arroja agresivamente el objeto. El hombre le advierte que está intentando hablar por las buenas, preguntándole enfurecido si el muy inútil realmente cree que está en posición de negociar. Asustado y temblando, el cerebrito aún intenta tartamudear una respuesta hasta que grita desesperado que se niega a construir armas de guerra, rogando por un trabajo diferente. El usurero pierde la paciencia y le pisa la cara a Bernel. Los secuaces empiezan a golpear al tipo sin piedad, ya que claramente no va a pagar lo que debe. Acurrucado en el suelo intentando proteger su cabeza de los golpes, Bernel teme por su vida. En ese instante, la puerta se abre de par en par y una orden de detenerse interrumpe la paliza. Entrando tras escuchar todo el ruido desde afuera, Ferda se dio cuenta de que había llegado a la dirección correcta. El prota anuncia tranquilamente que él también tiene asuntos que arreglar con el investigador. Al ver la ropa lujosa del chico, el jefe le pregunta si también está allí para cobrar una deuda. Ferda lo niega, pero el atacante le dice que espere su turno hasta que terminen de cobrar. El joven responde que eso va a ser un gran problema. Mirando a Bernel en el suelo, nuestro protagonista dice que necesita su cerebro intacto, no solo su boca, y se ofrece a pagar toda la deuda de este desdichado. El usurero dice que la deuda más los intereses asciende a 72 monedas. Dudando de que el chico de verdad tenga esa cantidad de dinero, Rory golpea la mesa con una bolsa llena de monedas de oro. El prota afirma que tiene dinero más que suficiente de sobra. El cobrador le sonríe con sorna a Bernel, diciendo que tiene mucha suerte de contar con un benefactor rico. Con los ojos fijos en el oro, el usurero extiende la mano para tomar el pago y saldar la deuda. Antes de que pueda siquiera tocar las monedas, Rory agarra la muñeca del hombre, clavándole una mirada glacial al jefe. El prota le hace saber que el trato aún no está cerrado. Nuestro chico ignora por completo las quejas del cobrador de deudas. Ferdinand dice que necesita el cerebro del erudito intacto, pero como le dieron una paliza, exige una compensación por la mercancía dañada. El tipo intenta defenderse furioso, pero la monstruosa fuerza de Rory lo inmoviliza por completo. La sirvienta agarra la muñeca del usurero y aprieta hasta romperla, dejando al gran jefe retorciéndose de dolor. Ferda le deja el resto del trabajo a Rory, quien piensa que esta banda es una completa basura. El ojo de dragón de la sirvienta brilla en la oscuridad mientras desata su aterradora energía. Tan solo la presión de su aura estampa a todos los matones directamente contra el suelo. Con ellos paralizados de miedo, el prota se acerca y les da dos opciones. O pagan por haber golpeado al chico, o reciben exactamente la misma paliza. El usurero se congeló de puro terror al escuchar esa amenaza. Rory se cruje los nudillos dejándole saber que está lista para repartir el castigo adecuado. Los gritos resuenan por toda la calle mientras la sirvienta impone la ley a todo el escuadrón. Poco después, la banda se aleja cojeando del lugar, luciendo totalmente destrozada. Súper aliviado, Bernel le agradece a nuestro chico por salvarle la vida, sin tener ni idea de cómo pagarle. El Cuatro Ojos se presenta y le pregunta el nombre a su salvador. El joven dice que su nombre es Ferda Valdrova, dejando al erudito completamente conmocionado al escuchar el apellido de la familia gran ducal. El investigador cae de rodillas preso del pánico, pidiendo perdón a gritos por no haber reconocido al esposo de la gran duquesa. Ferdinand le dice que se relaje, asegurando que es totalmente normal que no supiera quién era. El prota revela que viajó hasta allí porque estaba realmente interesado en su investigación. Le dice que sabe de sus estudios sobre monstruos y menciona que hay toneladas de material allá en las tierras del archiducado. Nuestro chico le ofrece respaldo financiero total si accede a mudarse al castillo Valdrova. Con la promesa de recursos ilimitados, el Cuatro Ojos está prácticamente radiante de alegría. Mientras Rory cuestiona seriamente la cordura de este nuevo aliado, a cambio de todo ese patrocinio, Ferda impone una condición fundamental. Exige que la investigación se centre en crear armas de guerra, dejando a Bernal atónito. El erudito duda en cuanto escucha la palabra armas, totalmente tomado por sorpresa por el rumbo de la conversación. Rechaza la oferta en el acto, diciendo que las armas solo sirven para destruir la paz. Ferda escucha con paciencia y reconoce que realmente es un verdadero defensor de la paz. Pero luego nuestro protagonista le pregunta sobre los monstruos de su investigación, cuestionando cuántas vidas se pierden por su culpa en el este. Revela que la gran duquesa lucha contra monstruos capaces de aniquilar ciudades enteras. Ferdinand muestra el peso de esa responsabilidad, señalando que su esposa arriesga su propia vida para proteger a todos. Critica la ignorancia de las personas que disfrutan de una paz que solo existe gracias a los sacrificios diarios de Valdrova. El protagonista explica que por eso necesita a alguien que pueda construir armas poderosas para exterminar a los monstruos y aligerar la carga de su esposa, sacando un pergamino oficial. Nuestro protagonista dice que esta es la verdadera razón por la que quiere contratarlo como jefe de investigación del Gran Ducado. Bernal se queda completamente boquiabierto al ver la carta de nombramiento hecha a su nombre. A pesar de las dudas del erudito, Ferdinand sabe que necesita a este tipo, el hombre que dará inicio a la era de la ingeniería mágica.